En la nube. Muy buenos días para todos, bienvenidos aquí a su curso Pensamiento Lógico Matemático. Vamos a empezar con el CIPAS de primera matrícula, antes se llamaba B-Learning, pero es igual, es un acompañamiento del docente con los estudiantes y a diferencia que tiene con nosotros es que nosotros ganamos el día de hoy 50 puntos, ¿vale? Entonces es muy importante que ahorita en un momentico, cuando nosotros coloquemos el seguimiento como el diligenciamiento de la asistencia, ustedes lo hagan nombre completo y las cédulas sin puntos para que nosotros podamos cargarle los puntos. Hemos tenido muchos inconvenientes con estudiantes, ellos no colocan el código del curso, colocan el número telefónico, su nombre, pero no colocan de ahí donde dice el número de documento o su identificación, colocan el número sin puntos, por favor, ¿listo? Bienvenidos y es un gusto tenerlos aquí. Voy a apagar el video para poder hacer que todo funcione muy bien. Muchas gracias. Listo. Entonces empezamos. Entonces, como yo les decía, este es un acompañamiento, ¿sí? Que tenemos con los estudiantes, se llama CIPA de primera matrícula antes, B-Learning, y vamos a este momento a la sesión 2, tarea 2, que se llama Métodos para probar la validez de los argumentos. ¿Listo? Y lo que nos da es un espacio, precisamente como para dar un barrido a todos, un barrido todo lo que nosotros tenemos en la unidad, y empezar a aplicar algunas cosas, tener conceptos como claros para que ahorita mismo salgamos y empecemos a dejar nuestros aportes ahí en el foro. Entonces vamos a dar inicio. Como objetivo general, es como motivar al estudiante en el aprendizaje de las temáticas de la unidad, que se llaman métodos para probar la validez de los argumentos. Como objetivos específicos, evidenciar el por qué y el para qué de la lógica matemática. Todos se preguntan y por lo general ese es un objetivo que nosotros queremos llegar. ¿Por qué si yo veo música? ¿Por qué si yo estudié para no ver? No. Todos tenemos que pasar porque todos tenemos que pensar lógicamente para tomar unas buenas decisiones, ¿cierto? Como objetivo 2, realizar la actividad interactiva correspondiente a la unidad, al curso que estamos viendo en este momento, que es tarea 2, métodos para probar la validez de los argumentos. Ay, bueno, esperen un segundito, voy a dejar de compartir para compartir con el audio. Entonces aquí voy a compartir, pero voy a compartir con el audio. Dice varias opciones. Compartir, compartir sonido. Listo. Me indican entonces aquí, volvimos a la misma pantalla, ¿sí? Ahí en el chat me pueden, es perfecto. Ahora vamos voy a acá subirle lo que más se pueda aquí. Ustedes me dicen, por favor, en el chat me dicen si ustedes escuchan lo que está diciendo aquí la compañera. Bienvenidos apreciados estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático a la sesión 2 de B-Learning, métodos para probar la validez de un argumento. La directora Carolina Castaño, los directores de apoyo y la red de tutores les dan una cordial bienvenida a esta sesión y debe ser una sesión de motivación para abordar el tema. Aquí no se va a fundamentar totalmente, esperamos que puedan usar todos los recursos que se encuentran en el entorno de aprendizaje diseñados para ustedes, tanto OVAS como OVIS, y la idea es motivarles a que tengan una idea general del tema. La recomendación especial, o no olviden que esta sesión tiene 20 puntos, que deben colocar su nombre, su número de cédula y todos sus datos de tutor y centro de la mejor manera para que esos puntos sean asignados por el tutor responsable dentro del hoy. Muchas bendiciones para todos. Perfecto. No olvidemos que ahorita estamos en el 8.3, que quiere decir que es la mitad, ¿cierto? La mitad de un periodo grande, de un periodo mayor.
Entonces, que en este momento no vamos a tener 20 puntos, este es el B-Learning que siempre se ejecuta, por eso hay 20 puntos, pero en este momento vamos a tener 50. La persona que hoy asiste con nosotros tiene 50 puntos por su asistencia, 50 puntos que ahorita vamos a diligenciar. Y la réplica, que es el miércoles 19, que es la réplica, es lo mismo que vamos a ver hoy. Es decir, vamos a darle paso a unos estudiantes que pues, son los que pueden asistir los sábados, que son ustedes, y a otros estudiantes que los sábados se les dificulta porque trabajan, porque hacen otro tipo de actividades, entonces no pueden y pueden entre semana. Entonces abrimos esos dos espacios de esa manera. Bueno, vamos a mirar rápidamente este otro Las aquí. tablas de verdad son una representación gráfica de una proposición lógica. Estas tablas permiten verificar si una proposición es verdadera o falsa. Las leyes de inferencia son reglas que se utilizan para deducir conclusiones lógicas a partir de proposiciones previamente conocidas. Las tablas de verdad se pueden usar para verificar si una proposición matemática es verdadera o falsa. Esto se logra combinando las proposiciones para formar una tabla de verdad. También se pueden usar para demostrar proposiciones matemáticas mediante la construcción de una tabla que muestre los resultados de todas las posibles combinaciones de valores de la proposición. En la programación, las tablas de verdad pueden usarse para verificar si una instrucción de programación es correcta o incorrecta. También se pueden usar para demostrar proposiciones de programación. Esto se logra mediante la construcción de una tabla de verdad que muestre los resultados de todas las posibles combinaciones de valores de la proposición. En la ingeniería se puede usar para verificar si una proposición de ingeniería es verdadera o falsa. Se logra mediante la construcción de una tabla de verdad que muestre los resultados de todas las posibles combinaciones de valores de la proposición. También se puede usar para demostrar todo tipo de proposiciones en ingeniería. En el análisis de datos se pueden usar para deducir conclusiones lógicas a partir de datos previamente conocidos. Las leyes de inferencia también se pueden usar para demostrar proposiciones de análisis de datos. Se logra mediante el uso de reglas de inferencia para deducir la verdad o la falsedad de una proposición a partir de los datos. Si todas las reglas conducen a una conclusión verdadera, entonces la proposición es verdadera. Perfecto, podemos ir identificando e ir mirando que allá en el ejercicio de la tarea 2 nos envían, hay conectores lógicos, hay tablas de verdad, hay leyes de inferencia, en donde uno sigue al otro. Entonces vamos a mirar conectores lógicos, como pues aquí lo expresamos. Entonces estos conectores lógicos, ¿qué es lo que tenemos acá? Para nosotros poder crear estos conectores lógicos, ¿cierto? Vamos a utilizar estos conectores para unir premisas simples, premisas compuestas. ¿Qué es una premisa, Sandra? Entonces, vamos a empezar con oraciones, ¿cierto? Oraciones lógicas que su resultado o su respuesta es sí y no, sí o no, ¿cierto? Entonces, es como si nosotros estuviéramos analizando un programa, una aplicación, y sabemos que debajo del computador solamente se comunica con ellos cuando hay 0 y 1. Así, no hay respuesta. Entonces, algo como, Sandra es estudiante del doctorado de educación, sí. Miren que yo puedo responder ahí sí o no. Como hay otras preguntas que puedo decirles a ustedes, disculpe, ¿qué hora es? Las 10:14, entonces dése cuenta que esta pregunta, ¿cierto? Las preguntas o este tipo de cuestionamientos no me dan a unos resultados sí o no. Esto lo que hace es que nosotros, perfecto, sí, esta sí es una, Adrian, que estás en la base, me dice Adrian, si es, ¿hoy es sábado? Sí. ¿Hoy es domingo? No. Entonces, den en cuenta que estas son proposiciones lógicas que nos llevan a tomar como decisiones.
nosotros vamos a ir mirando en estos conectores lógicos, vamos a ir mirando pues para qué son estas proposiciones, cuáles son o cuáles podrían ser proposiciones, qué tipos de proposiciones existen, que existen dos tipos de proposiciones atómicas o simples, moleculares o compuestas. Entonces, ¿qué son estas simples? Estas simples son precisamente así como lo dice Adrián. Hoy es sábado, sí. Colombia es un país de Sudamérica, entonces ustedes pueden responder sí o no, según sea el caso. Cali es la capital de Risaralda. Y moleculares o compuestas cuando hay dos proposiciones simples, ¿ah?, que están unidas por un conector. ¿Qué tipo de conector? El I, el O, el condicional, el bicondicional, que vamos a mirar en un momento. Entonces, cuando nosotros hablamos de un lenguaje natural, el lenguaje natural es el con el que nosotros nos comunicamos. Hoy es sábado, ese es el lenguaje natural, ¿cierto? Pero si nosotros asignamos a esa preposición, asignamos a esa oración pequeña, asignamos digamos en este caso, la asignación normal con la que nosotros vamos a encontrar ejemplos en actividades es PQRS. Entonces, si nosotros decimos P es igual a hoy es sábado, entonces ya estamos dando a esa P una proposición, estamos dando un valor, ¿cierto? Estamos diciendo P es igual a hoy es sábado. Entonces puede ser P, puede ser verdad o falsedad, según sea el caso, ¿cierto? Y el lenguaje, entonces el lenguaje natural, si el lenguaje natural, Sandra, es hoy es sábado, las letras así tal cual como nos comunicamos. ¿Cuál es el lenguaje simbólico? Porque ¿qué dice el lenguaje simbólico? Entonces es esa P que la P representa hoy es sábado, ¿cierto? O podríamos colocar hoy no es sábado. Entonces esta es la misma proposición, pero negada. Entonces ahí también hay un conectivo lógico que niega. Los conectivos que son más utilizados, el y, el o, la negación o el no, el sí entonces la condicional y el sí y solo sí la bicondicional. Nosotros siempre vamos a encontrar entonces el y como si fuera una V volteadita. Ese es el símbolo de la I. Vamos a encontrar la O como una V normal, ¿cierto? Y ese es el símbolo de la O. Vamos a encontrar el no, como aquí está una L al revés, o podemos encontrarlo en otros como el bigudinha que tiene la ñ encima, ese también podría ser una negación. Vamos a encontrar el sí, entonces, que es el condicional, que es una flechita hacia la derecha, y ese tiene algo particular. Escúcheme una cosa, ese tiene algo particular. ¿Por qué? Porque ese sí lleva un orden. Ese siempre va de izquierda a derecha, como va la flechita. Mire, la flechita va hacia la derecha, ¿vieron? Y luego vamos a encontrar un sí, solo sí, que es un bicondicional. Sí, sí, señor. Sí, señorita. ¿Ven mi pantalla? Sí, señora. Sí, Hilda, Sí, tienes que señora. mirar. Muchísimas gracias. Tienes que mirar tu conexión, Hilda, porque si estoy compartiendo la pantalla y tus compañeritos están viendo, entonces quiere decir que es tu conexión, Hilda. Entonces, sí, solo si es un bicondicional. El bicondicional es una rayita con la flecha hacia juntos lados. Ese es el bicondicional. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo una proposición simple, hoy es sábado, y hoy hace sol. Mire que estoy uniendo las dos oraciones por medio de mire, este conector que es la I. Cuando yo digo natural, entonces escribo tal cual como se hace. Hoy es sábado y la Y, hoy está haciendo sol, o está haciendo sol, no hay problema. Cuando yo voy a escribir simbólicamente, entonces a P le asigno hoy es sábado y a Q le asigno hoy está haciendo sol. Y coloco P
el símbolo con la V hacia abajo y coloco Q. Ese sería el lenguaje simbólico. Allá en sus ejercicios dicen, teniendo esta expresión, conviértala en lenguaje natural. Entonces, si usted mira la expresión, asigna a cada letra una proposición y la hace P, I, Q, o al contrario. P es hoy es sábado, entonces coloca abajo. Hoy es sábado y utilizando el conector está haciendo sol. ¿Listo? Ahí vamos a verlo ahorita en un ejemplo, no se preocupe. Ahora, ¿a qué llegamos si realmente este sí es importante como crearlo, saberlo, guardarlo? Porque estas son las tablas, esta está muy pequeñita esa imagen, pero ya ahorita la sacamos grandecita. Perfecto, perfecto. Ya en un momentico explicamos todas, no te preocupes. Listo, listo, no hay problema. Entonces, estas tablas son las que debemos tener presente. Como nosotros todavía no las sabemos, pues sencillamente, ¿qué hacemos? Pues las guardamos y las tenemos ahí. Voy a sacarlas aquí grande para que ustedes le copien un pantallacito. Si ustedes le copian ese pantallacito, ya las van a tener ahí. Mira, aquí de pronto se ve un poquito mejor. Guardar imagen. Ustedes también coloquen en Google tablas de verdad y guarden la imagen. Realmente es muy... Mira, colocamos TV, tablas de verdad, y la abrimos. Esta es la que yo les digo que por favor, vamos a quitar esto de acá. Un poquito más para allá. Entonces, si es negación, mira que estas tablas de verdad no nos muestran P, Q, R, sino nos muestran A, B, P y Q, P y Q, P y Q, normal, es lo mismo. Entonces, copien este pantallacito porque ahorita en el ejercicio que vamos a hacer lo vamos a necesitar. Por eso yo lo dejé ahí. Ahora, cuando nosotros hablamos de la tabla de verdad, mire que acá tenemos una negación. ¿Qué es la negación? Es que si tenemos una proposición verdadera, pues si la negamos va a ser falsa. Tenemos una proposición falsa. Si la negamos va a ser verdad, ¿cierto? Ahora, cuando llegamos a la conjunción, que mire que la conjunción es la I, debemos tener dos premisas o dos proposiciones. Pues en este caso, como ya pasamos a la tabla de verdad, entonces vamos a hablar de dos premisas. Tenemos la premisa A y la premisa B, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la particularidad? Ojo que eso es lo que tenemos que identificar. ¿Cuál es la particularidad de la conjunción? La particularidad de la conjunción es que cuando juntas son verdad, sí señora Paola, entonces su resultado es verdad. De lo contrario, miren acá, de lo contrario es falso. Entonces, cuando nosotros necesitemos aplicar la conjunción, o sea, la I, ahorita miramos cómo. Vamos a identificar en la tabla si estos dos valores son verdad y vamos a colocar verdad. Identificar si estos valores, abajo, todas las que sean dos verdad, vamos a colocarle verdad, verdadero, perfecto. De lo contrario, es falso. Al contrario de lo que pasa con la disyunción. La disyunción es la O, y cuando nosotros aplicamos la disyunción, la particularidad de la disyunción es que es cuando juntas son falsas, es falso. Cuando juntos valores son falsos, es falso. De lo contrario, pues es verdadero. ¿Sí ven? Entonces, como para que ustedes no se pongan a mirar una a una, venga, este es verdadero y este es falso. No, miren la particularidad cuando les toque aplicar. Mira, yo les coloco aquí una cosita para poderles rayar acá. Entonces, miren, aquí pues lo normal, ¿cierto? La particularidad de este, estamos hablando, ¿qué es este?
¿Y qué vamos a decir? Cuando nosotros utilicemos la conjunción o la y, sabemos que tenemos que identificar cuando las dos son verdad, de lo contrario, pues son falsas. Cuando nosotros practiquemos la disyunción tenemos que identificar su particularidad. La particularidad de la disyunción es que cuando juntas son falsas es falsa, de lo contrario es verdad. ¿Listo? Ahora, no, señora, no pueden haber 3 o 4 y ya lo vamos a mirar. Ana. No, entonces es dependiendo de lo que tengamos que aplicar, ¿sí? Ya ahorita les indico porque es que si hay una expresión larga, obvio, hay una expresión que puede tener 3, 4 valores. Ahí sí, pero mire que cada uno de esos valores es unido por una única operación, ¿ves? Entonces toca paso por paso, como lo hicimos en los conjuntos, paso a paso. Este condicional tiene algo particular, ¿cierto? Este condicional también tiene una particularidad. La particularidad de este condicional dice que cuando el primer valor es verdadero y el segundo valor es falso, su resultado es falso. De lo contrario es verdad. Pero adicional a eso, es diferente tener A, sí, solo sí, entonces B. A, entonces B. Es diferente tener B, entonces A. Porque en este caso de abajo, nosotros tendríamos que ir de para allá. Porque miren el orden de aquí, miren, nosotros tendríamos que ir de para allá. O sea, tendríamos que mirar esta y esta. ¿Qué quiere decir eso? Que la tabla me va a dar diferente. ¿Por qué? Porque des en cuenta que si nosotros decimos que la particularidad del condicional es que cuando su primer valor sea verdad y su segundo valor sea falso, es falso. Se invierten los valores, perfecto, dependiendo para dónde, ¿qué nos pregunte? Si a mí me dan esta tabla y me preguntan B, entonces A, no es esto, no son estos valores. Porque en este caso estaría yo mirando de aquí para allá. Entonces, en este caso, si yo miro de aquí para allá, el valor de verdad, el primero es este y el segundo es este, entonces para mí la otra tabla haría así. ¿Sí o no? Entonces es dependiendo de lo que ustedes... Y les digo, digamos, aquí en este caso es A y B, pero si ustedes en el otro caso tienen una expresión larga en donde tengan que mirar, ok, entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Listo. Ahora el bicondicional. En el bicondicional sí es normal, porque pues el bicondicional tiene la flechita para juntos lados, ¿cierto? Y la particularidad de estas son dos, o bueno, son dos, ¿por qué? Porque aquí dice, cuando sean iguales, pero ¿qué quiere decir cuando sean iguales? Es cuando juntas sean verdad o cuando juntas sean falso. Listo, Tatiana, no te preocupes, ya lo miramos nuevamente. Entonces, mire acá, bicondicional, cuando juntas son verdad o cuando juntas son falso, su valor es verdad, ¿cierto? Cuando juntas son verdad o cuando juntas falso, su valor es verdad. De lo contrario, o sea, si una es verdad y la otra es falsa, en cualquier caso es falso. ¿Listo? Sí, mira que, Hugo, en lo general, pues aquí cuando nosotros hacemos las tablas, digamos, de inicio, pues solamente hay una, ¿cierto? Una proposición, dos proposiciones simples. Pero cuando yo digo que es una proposición compuesta, pues esta, porque mire que esta está unida por un conector. O sea, si está unida por un conector, ya se vuelve compuesta. Profe, que si está con la negación compuesta porque está unida por un conector, que es el conector de la negación. ¿Listo? Vamos a volver a repasar esta un momentico, que aquí le queda una dudita. Ah, pero no se puede borrar. Entonces vamos a volver a copiarla solamente esta. Entonces, aquí me preguntaba Ana o Paola. Bueno, es que pasa el chat muy rápido, entonces no puedo mirar, pero bueno, no hay problema. Para el que me pregunta, no hay problema, para el que me pregunta, cuando usted tiene un condicional,
¿cierto? Que es la flechita hacia la derecha. Tiene que tener cuidado con el orden. ¿Por qué? A mí me están preguntando, Sandra, yo tengo estas expresiones, ¿sí? Sandra, quiero el resultado de A, entonces B. Perfecto. Entonces, en este momento yo miro, tengo que empezar por el A y tengo que su resultado segundo es el B, su operación segunda es el B. Entonces, cuando utilizo un condicional, me dice, el condicional cuando su primer valor es verdadero, su primer valor es verdadero, y el segundo valor es falso, su resultado va a ser falso. Listo. Ahí ya terminé. Porque identifico esa particularidad y a las demás les coloco verdad. Y listo. Si es al contrario, mira que si a mí me dicen B, ahí esta es una B. Entonces A, entonces date cuenta que no puedo mirar este como 1 y este como 2, no. Ahora tengo, voy a hacerlo con azul. Ahora tengo que mirar esta como el 1, ¿cierto? Mira, acá hay una verdad, entonces podría ser esta falso, pero no, porque acá hay verdad. Acá hay una verdad, entonces yo voy a empezar por acá y voy a terminar con un falso. ¿Qué quiere decir? Que en este, el que me va a dar falso es este, ¿cierto? Cuando me preguntan B, entonces, el que me va a dar falso es la otra partecita. Ahora sí, mejor. Ana, Tatiana, Paola, alguna de ellas me preguntó algo así. Listo, perfecto. Vamos a ir avanzando, igual en el ejemplo pues uno entiende más, ¿listo? Pero vamos a ir avanzando, si no es que nos coge, o sea, como es tan amplio lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a mirar, entonces sacar la tabla de verdad y el conector, los conectores lógicos, lo que ya acabamos de ver. Ahora vamos a ver un nuevo, entonces póngame cuidado que esta es una herramienta genial. Esta herramienta la tenemos todos. Profe, ¿en dónde está? Mire, entonces ustedes, ¿qué es lo que hacen? Ingresan a su plataforma, ingresan al entorno de aprendizaje y ven, entonces el entorno de aprendizaje, aquí en la mitad, y dicen, miren, aquí dice unidad 1. Y aquí dice ova de conjuntos. Esta ova ustedes pueden mirarla cuando ustedes quieran y es súper importante. Por eso la traemos acá. Esta ova debes tener dos cosas en cuenta. Mira, recuerda tener el campus abierto para acceder a la ova. Luego ampliar el recurso. Entonces no hay problema, pero entonces tú debes estar dentro del campus para que tú puedas ver ese repositorio, porque ese repositorio es para personas de la universidad, ¿cierto? Entonces, ese repositorio nos vamos para aquí. Ya está cargadito, porque pues se demora en cargar. Entonces, cuando ustedes lo abran allá, listo, abre aquí. Entonces, ampliar el objeto de aprendizaje. Aquí lo que nosotros vamos es afianzar. Aquí lo que nosotros vamos es afianzar el conocimiento frente a los conjuntos. No. Bueno, este es para que ustedes lo revisen. Este que fue el que ya nosotros hicimos. Y este, ay, Dios mío. Listo. Te das en cuenta que todos estos recursos que nosotros tenemos aquí, profe, ¿en dónde podemos encontrarlos? Me preguntan. Sí, vamos a encontrarlos. Miren lo que yo les decía. Miren aquí la negación, que es una bigudiña como la N, la conjunción, la disyunción exclusiva, el condicional y el bicondicional. Esto es todo lo que vamos a ver dentro de este OVA. Vamos a afianzar lo que tenemos que hacer. Entonces, listo. Vamos a quitar esto. Empezamos entonces. ¿Cómo nosotros hacemos la demostración por leyes de inferencia? Espérate, miramos que sea esta.
Vamos a hacer el recorrido por tablas de verdad antes de la... Entonces pongámoslo aquí y lo pasamos para allá. Listo. Ahora sí. Ojo, miren que yo abro en otra pantalla y la paso para acá. ¿Por qué? Porque des en cuenta que si yo no tengo esto al lado de mi correo electrónico y de mi plataforma abierta, o sea, así como yo tengo esto aquí abierto, ¿sí ven? Como una segunda pantalla lo tengo abierto. Si yo no lo abro ahí, esto no me abre. Entonces, por eso es que de pronto es un poquito más engorroso. Sí, podría ser una solución, Mauricio. Eso es verdad. Miren que cositas así como puntuables, las tablas de verdad, la ley de diferencia, los conectores lógicos, es bueno tenerlos en un solo lugar para empezar a mirar. Mientras recogemos el hilo, empezamos a mirar. Bueno, este es el recurso, vamos a mirar entonces aquí, que es como todas las preguntas que teníamos antes de irnos a la ley de diferencia, ¿cómo hacer las tablas de verdad? Entonces, este recurso de las tablas de verdad, pues el objetivo de las tablas de verdad, ahí vamos a algo muy chévere. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la tabla de verdad y llegamos bueno, llegamos a la solución de esa tabla de verdad, esa tabla de verdad nos muestra algo. Puede ser que nosotros tengamos todas verdad, puede ser que tengamos falsedades, o puede ser que llegamos a unas verdad y otras falsedad. En ese caso, ¿qué podríamos hacer? Entonces ahí tenemos una pregunta. Otra que podríamos hacer sería, si la tabla de verdad no arroja todas en su veracidad, o sea, todas verdad, podemos hacer demostración. No sabemos, perfecto. Entonces, ojo, porque ahorita vamos a llegar a las demostraciones y es lo que tenemos que poner mucho cuidado. Aquí nos hacen una actividad previa. Una actividad previa es qué conocimiento tenemos, o sea, qué es lo que ya hemos visto de la bibliografía. Entonces, vamos a empezar. Pregunta 1. ¿Cuál es el conector lógico? Interrogación, complemento, unión o disyunción. Según lo que pues ahorita miramos y según lo que ustedes han mirado. Fanny aquí dice disyunción. ¿Quién más? La de, ¿cierto? Esa es la que como más se nos parece. Muy bien, muy bien. Listo. Ahora vamos al segundo. Dice, una proposición simple se denota con símbolos griegos, números, dígitos, letras en minúscula o conectores. Yes, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ya hemos visto, ¿cierto? Hemos visto como conectores, ojo, Hugo, conectores es cuando es compuesta. Acuérdate que es simple, solita, minúscula, la P, la Q, pero con conectores es cuando es compuesta. El conector que enlaza dos proposiciones con la I o la conjunción es. Perfecto, la conjunción. Listo, muy bien. Entonces, definición, las tablas de verdad son pues una forma esquemática de verdad o falso, de cero o unos, para poder entregar algo lógico, algo con contexto. Por eso nosotros siempre somos muy reiterativos en decirle que no es para solo ingenieros, es en la parte de contexto de las notas musicales, en la parte de contexto cuando yo hago un test psicológico, en ingenierías obviamente, ¿cierto? En el momento de programación, en derecho cuando tomo una decisión, cuando para tomar una buena decisión, entonces es para todas las carreras, transversal. Primero, determinar las proposiciones simples y negativas. Segundo, identificar los conectores lógicos y agruparlos. Y tercer paso, calcular el valor según corresponda, pues sean los conectores lógicos. Entonces, ¿qué voy a decir yo?
En mi oración, ¿cuántas letras hay? Voy a tener eso claro. P, Q, R, entonces son 3. Entonces es lo que voy a mirar ahí. Esas letras están afirmativas o negativas, es decir, hay un P, un Q y un negado R. Esa no hace que sea otra proposición, ¿no es cierto? Es la misma, pero está negada. Por último, se calcula el valor de verdad según sean los conectores presentes del lenguaje simbólico. Negación, conjunción, disyunción condicional y bicondicional, que son los que más utilizamos nosotros. Aquí, otra pantallacito. Si al realizar la tabla de verdad me arroja todas verdad, es tautología. Si la tabla de verdad me arroja falsas, es una falacia o una contradicción. Entonces, tómale un pantallacito a esto. Esa es otra cosa de las que nosotros tenemos que mirar. Ahora, importantísimo, si esta me arroja una entre falsos y verdad, al menos una verdad o al menos un falso, entonces ya es una contingencia. Para que podamos nosotros demostrar podamos demostrar, o sea, para llegar a aplicar la demostración, única y exclusivamente la tabla de verdad nos debe arrojar una tautología. Profe, si la tabla de verdad es una contradicción o una contragencia, no vamos a llegar a una demostración, no podemos hacerla. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea una tautología para poder llegar. ¿Listo? El formulario de asistencia en un momentico lo enviamos, todavía no. Listo. Entonces, vamos a construir esta tabla de verdad. Entonces, ahora sí necesito que todos estemos como muy pendientes de esto. Díganme en esta expresión, que nosotros identificamos cuántas proposiciones hay. Simples. Esta es una compuesta, pero son simples. 2, ¿cierto? Existen 2 proposiciones simples. P, Q, Q, P. Entonces son 2, P y Q. Sandra, pero mire que es que esta en la parte de aquí es negada. Entonces es otra. No, es la P, pero está negada. Ya la vamos a mirar. La tabla de verdad tendrá 4 filas, pero ¿cómo deducimos esto? La tabla de verdad tendrá 2 columnas, 2 proposiciones simples más 2 negaciones más 3 conectores lógicos. Entonces, Hugo dice 16. Ah, perfecto, es 2 a la n, pero póngame cuidado. Entonces, si nosotros decimos, mire que nosotros dijimos, ¿cierto? Un momentico. Si nosotros decimos que es 2 a la n, ¿cuántas proposiciones hay? Dijimos 2, entonces es 2 a la 2. ¿Qué quiere decir? Que es 2 por 2. Entonces, ¿cuántas proposiciones hay? ¿Cierto que sí? Ajá, perfecto. Solamente son 4. Entonces, ¿4 cuáles? P, Q, negado P y negado Q. ¿Cierto? Esas son las... Listo, no importa, claro. Entonces, ponme cuidado. Aquí vamos a identificarlas nada más. Mire, 1, 2, 3 y 4. Date cuenta que nosotros necesitamos estas negadas también para poder hacer la evaluación. Elevado, no es 2 a la n, no es potente. Mire, ponme cuidado. Entonces, espérate, yo vuelvo a coger aquí. Acá. Es 2 a la n, donde este n, ojo, es el número de proposiciones simples que tú encuentres. Porque si tú encuentras 4, entonces ¿cuántas la tabla cambiaría, ¿cierto? Entonces es 2 por 2 por 2 por 2. Y es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. ¿Viste? Que es
aquí nosotros colocamos, la que cambia es el elevado o la potencia. Esa es la que cambia, no es el elevado, es la que cambia dependiendo al número de proposiciones simples que tengamos. En este caso, solamente son 2. Por eso, la tabla que nosotros vamos a crear, no necesito rayar aquí porque no entiendo cómo explicarles. Entonces, 1 y 2, ¿sí ves? 2 verdades, 2 falsedades, la otra será verdad, falso, que es con la que uno siempre termina. ¿Listo? Ahora, para que yo pueda aplicar esta expresión total, completa, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues necesito esta negada y también necesito la P negada. Entonces voy a colocar P negada que dice verdad, falso, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad. Ahora necesito la Q negada. Verdad, falso, falso, verdad, verdad, falso, falso, verdad. ¿Sí ven? No es mucho. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora, mire que es importante. Entonces, cuando nosotros tengamos acá, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Cuando cogemos la expresión, ahí. Entonces vamos a cogerla. Primero vamos a hacer pues las simples, ¿cierto? Normal y normal, que ya las hicimos acá. Y luego vamos por las parejitas. Entonces voy a coger esta parejita y la voy a hacer. ¿Listo? Entonces voy a coger esta primera parejita que es P, entonces Q. Mírenla acá. Esta primera parejita que es P, entonces Q, y la voy a hacer acá. ¿Qué digo? Ok, voy a mis tablas de verdad y digo, cuando yo vi las tablas de verdad o cuando yo las cogí, entonces la P, entonces Q, en esta condicional está bien estructurada acá, entonces la dirección está bien, P y Q. Busco en donde diga BF, la primera verdad y la segunda falsa y le coloco falso. De lo contrario es verdad. ¿Sí ven? La particularidad. Por eso yo les digo, es mucho más fácil, sí señora, después nosotros le enviamos la grabación. Es mucho más fácil mirar la particularidad y aplicarla, ¿vieron? Porque es que ustedes no se van a poner a hacer, bueno, aquí que son 4 podemos decir verdadero y verdadero, pues da verdadero. Verdadero y falso, verdadero entonces falso da falso. Verdadero entonces, falso entonces verdadero da verdad. Falso entonces falso da verdad. Pero si son 32 o son 16, ¿ves? Entonces es mejor la particularidad y con esa nos vamos. Falso y el resto verdad. Listo. Cuando ya tengamos esta, miren que ya teniendo esta podemos hacer estas dos. ¿Vieron? Pero porque ya tenemos el resultado de esta que es una sola filita, mire acá. Entonces vamos a hacer la siguiente. Entonces, como ya tenemos el resultado de esta, vamos a hacerla con una conjunción y negado Q. Entonces, vamos a tomar esta, negado y esta. Miren que esta sí no necesita un orden, ¿vieron? Porque la particularidad de la disyunción, de la conjunción, ¿cuál es? Cuando juntas son verdad, es verdad, de lo contrario es falso. Entonces vamos a empezar a mirar, esto no es verdad, esto tampoco es verdad, esto tampoco. Aquí sí la encontramos, miren, esta es la particularidad. Entonces vamos a colocar de verdad, de lo contrario falso. Entonces de aquí para arriba colocamos falso. Listo, ¿qué quiere decir eso? Que ya hicimos entonces esta partecita, ya hicimos esta partecita. Ahora lo que nos hace falta es hacerla completa. Listo. Entonces, la siguiente va a ser la total, la completa. Y esta completa, entonces, con este resultado, vamos a decir, entonces, negado P. Ojo que yo les dije, acuérdense. Entonces, aquí sí hay que mirar el orden. Entonces, ya tenemos esta. Ahora vamos a hacer esa hacia allá, porque es con negado P. Entonces, vamos a decir, aquí es la única que hay aquí, es verdad. Pero aquí es verdad.
Entonces esa también es verdad. Quiere decir que nuestra respuesta son todas verdad. Con lo que guardamos, ¿cómo se llama la tabla? ¿Cómo se llama la tabla cuando son todas, cuando tienen todas un resultado verdadero? Tautología, muy bien, muy bien. Listo. Entonces ahí ya nosotros mostramos que es una tautología. Necesito que por favor, cuando ustedes vayan a aplicar su tabla, háganla paso por paso, como vimos aquí, tal cual como vimos. Ustedes saben que ustedes pueden volver a ver esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Identifico las proposiciones, cuadro la tabla de verdad, miro la tabla de verdad en qué columnas y empiezo a agrupar. Saco las solitas, luego saco las parejitas, luego saco las parejitas con la adicional y luego la hago en su totalidad. Paola, dime tú misma, ¿en qué particularidades hay en qué tabla? La única que hay dos particularidades es en la bicondicional. ¿Por qué la bicondicional? Porque la bicondicional me dice cuando juntas son verdad o cuando juntas son falso, es verdad. Esa es la única que de pronto tienes que tener ahí un poquito más de cuidado. ¿Listo? El resto, miras tú la particularidad. Por eso es importante que nosotros tengamos la tablita a la manita. Mientras nos vamos acomodando, es mejor tener las tablas de verdad a la manita. ¿Sí? Entonces cojo mi imagen y la tengo ahí y la abro cada vez que yo necesite. Entonces, mira, Paola, la única particularidad, estas son dos particularidades. Pero pues podemos decir también que es una. ¿Por qué? Porque podemos decir que cuando juntas sean iguales. ¿Sí ves? Esa se forma una particularidad. Mira, Mauricio te está enviando cosas chéveres. ¿Listo? Bueno, ya salimos de estas tablas. Ahora necesito, porfa, que se concentren aquí conmigo. Voy a enviar la asistencia. Por favor, nadie se me quede sin diligenciar la asistencia, y es que es complicado así. No sabe uno qué está haciendo, pero espera un segundito. Ya, acabo de enviar la asistencia. Nadie se me quede sin diligenciar la asistencia, por favor, ¿vale? Y ahora, bueno, vamos a seguir aquí. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos que hacerlo todo compuesto, es decir, tenemos que hacer tablas de verdad, el ejemplo, el ejercicio y llegar a la demostración, que es lo siguiente. Entonces, ¿qué son las leyes de inferencia? Entonces, las leyes de inferencia, ahora sí vamos a ver el otro OVA. Este OVA también ustedes lo encuentran en la bibliografía. Aquí, porfa, quiero que me pongan mucha atención, porque aquí es para que ustedes hagan esa demostración que les piden allá. Sí, señora, tiene que ser, pues, que eso ya es enviado por la VIASI, es decir, por la persona que se encarga de los CIFAs y los BILERNIN, y tiene que ser con la universidad, con el correo de la universidad. Entonces, ahorita hacen eso. Les pido, porfa, que me pongan un poquito de atención. Aquí yo les voy a enviar también, les voy a compartir también esto. Digamos, sáquenle ahí una imagen grande, voy a colocarlo acá. A ver, guardar imagen. Copiar, venga, si las puedo enviar. Ay, sí, ya, perfecto. Entonces dejemos esto como estaba. Listo. Aquí ya se las envié. Esas son las tablas de verdad que vamos a trabajar. Hay varias. Es más, trabajen con las que nosotros les damos. ¿Por qué? Porque pues igual están enfocadas a los ejercicios que ustedes deben hacer. ¿Listo? Entonces vamos a irnos rápidamente porque esta sí es más larguita. Entonces, las leyes de inferencia son como conjuntos de proposiciones compuestas y simples que nos llevan a una demostración o a un resultado. Estas se aplican ¿cuándo? Entonces, estas se aplican dependiendo de la demostración que nosotros queremos llegar. ¿Sí? ¿Qué nos piden? ¿Qué necesitamos? ¿Hay una única manera de hacer la demostración? No. Puede que Claudia haga primero mostrando Tollens y Paola lo haga después de aplicar una simplificación. O puede que Claudia aplique primero la simplificación y luego otra ley. Entonces, dependiendo de cómo nosotros manejemos todo.
Su método es la demostración de la validez del argumento. Cuando nosotros demostramos que ese argumento es verdad, es veraz, es porque la tabla de verdad nos dio tautología, todo es verdad, y porque se puede llegar a una demostración. De lo contrario, no. Las leyes de inferencia siempre nos van a llevar a una conclusión. Pensamiento lógico matemático. Ahora, esta es lo que nos dice es la validez del argumento. Si se puede demostrar es porque el argumento es válido. Si no se puede demostrar, pues el argumento no es válido, ¿cierto? Entonces empezamos las leyes de inferencia. El objetivo es identificar métodos para la demostración de los argumentos mediante la aplicación correcta de las leyes de inferencia. A ver, miramos. ¿Escuchan ahí, por favor? Hola, bienvenidos. El presente objeto virtual de aprendizaje te llevará a conocer todo lo relacionado con las leyes de inferencia lógica. La inferencia lógica es la manera como obtenemos conclusiones a partir de enunciados u observaciones dadas. Para ello, utilizamos un proceso llamado demostración lógica, en el cual se utilizan las reglas de inferencia. Recuerda, para utilizar las reglas de inferencia debemos contar con un razonamiento, el cual, a partir de un conjunto de proposiciones llamadas premisas, se obtiene un resultado llamado conclusión. Te invito a navegar en esta herramienta para que conozcas más a fondo la aplicación de las reglas de inferencia. Bien. Entonces, definición, el procedimiento y pues algunos elementos de la ley de inferencia. Vamos a mirar lo que realmente son las leyes de inferencia. Entonces encontramos a modus ponendo ponen, cuando, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes identifiquen en esas leyes? O sea, ¿qué es lo fácil y qué es lo que realmente podemos hacer? Mire, la ley modus ponendo ponen es identificada por una proposición compuesta, P y Q, que está unida por un condicional, pero también utiliza una simple, que es la P. Cuando nosotros utilizamos estas leyes de inferencia, llamamos premisas, estas dos premisas, ¿cierto? Pero llamamos al que está antes de la flecha antecedente y después de la flecha consecuente. Entonces, la ley MPP, perdón, la ley MPP está mirando un antecedente y un consecuente, pero como su segunda opción es el antecedente, miren que es la misma proposición que nosotros vemos en la primera, y da como resultado que el consecuente, des en cuenta acá. Entonces, mire que la ley de MPP juega de alguna manera, ¿cierto? Juega es con el antecedente. Entonces, esa es una de las que podemos identificar. Cuando ustedes le pregunten, ¿usted necesita sacar el antecedente que va a aplicar? ¿Usted necesita sacar el consecuente que va a aplicar? ¿La MPP o la MTT o el silogismo? ¿Cuál? Entonces, usted tiene, mira, la estructura de la ley y luego la aplica. Esta que nos arroja, miren, estos punticos dicen, por lo tanto, o a qué resultado o a qué conclusión llegamos. Entonces, si yo afirmo el antecedente, voy a afirmar el consecuente. Es así de sencillo. Entonces, cuando yo vaya a tener allá una expresión con el condicional, que es la flechita, puedo pensar en que puede aplicar la ley MPP. ¿Cómo puedo saberlo? Dependiendo de lo que nos estén preguntando. Pero Sandra, mire que acá hay una que se llama MTT, que es modus tollendo tollens, y es parecida, pero des en cuenta que aquí yo juego es con la P, con el antecedente, y aquí juego es con la Q, con el consecuente. Niego el consecuente, por lo tanto, niego el antecedente. ¿Cierto? Ah, perfecto, pero tiene la negación, entonces ya es algo diferente, pero des en cuenta que la estructura, así estas fueran afirmativas, la estructura de tollendo tollens es que juega con el consecuente y la estructura del ponendo pones es que juega con el antecedente. Entonces, dependiendo a lo que usted necesite sacar allá en su demostración. Silogismo hipotético. Silogismo hipotético, a diferencia de las anteriores, des en cuenta que él sí tiene
es una estructura de dos proposiciones compuestas, mire, P y Q, y tiene otra que es Q y N. Entonces, mire que acá tenemos unas compuestas y la otra simple. No, aquí tenemos dos compuestas. Entonces, cuando tengamos en nuestro ejercicio dos compuestas, no vayamos a mirar estas leyes porque no nos sirven. La que nos sirve en este caso sería esta, que nos da como resultado que el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. Tienes que mirar tu conexión, Paola, porque pues está bien, o sea, pues se me escucha bien. Digamos, debe ser tu conexión, por favor, mírala, ¿vale? Entonces, aquí entonces nosotros miramos que en silogismo hipotético, perfecto, Paola. En silogismo hipotético, entonces, vamos a hacer antecedente y consecuente, antecedente y consecuente. Son dos proposiciones compuestas diferentes que dan como resultado el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. Si es lo que yo necesito, yo voy a aplicar esa. Ahora, modus tollendo ponens. Esta modus tollendo ponens, ¿qué diferencia tiene las otras? Mire que este conector no es un condicional. Este conector es una disyunción o una O. P o Q. Yo saco una de las dos, la niego y afirmo la otra. O sea, en este podría sacar o la P o podría sacar la Q y como resultado me daría la P. En este caso, niego la P, como si yo cancelara aquí, niego la P, y me queda como resultado la Q. Si voy a negar la Q, pues el resultado que me daría es la P. Entonces, dependiendo a lo que nos pregunten en el contexto de ejercicio. Ahora, este modus tollendo ponens la aplicamos cuando nuestra expresión en el ejercicio sea con una disyunción, es decir, con una O. Mírenla acá, O. O sea, no podemos aplicar ninguna de las anteriores, ninguna de estas, porque mi ejercicio tiene una O. Entonces voy a ir a buscar entre la tabla cuál tiene una O. Dilema constructivo. El dilema constructivo o, bueno, simplificación disyuntiva, dependiendo de lo que... en esto sí les voy a pedir mucho cuidado. Cuando nosotros presentemos algo, por favor, básense en la bibliografía de nosotros. Hay otros autores mexicanos, españoles, hay otros autores que les dan como otro nombre a las leyes. Entonces vamos a trabajar es con estas, ¿vale? Le encuentran también como simplificación disyuntiva y es también válido, pero vamos a trabajar con estas. Este dilema constructivo, miren que ahora ya aumentó, ya tiene ahora 3 proposiciones compuestas, 2 de ellas con un condicional y una que tiene una disyunción. Y que da como resultado los consecuentes de las 2 que tienen condicional. Pero ojo, miren, los consecuentes, R, pero utilizando el conector de la primera. R o S. Pero para nosotros poder aplicarla debemos cumplir ¿con qué? Con que debemos tener 3 proposiciones compuestas, una con una disyunción o una O y 2 con un condicional. Entonces ese es solamente de fijarnos, de mirar qué es lo que necesitamos. Doble negación. La doble negación lo único que hace es afirmar. No estoy diciendo que no iré al viaje. Entonces irá, ¿cierto? Porque no está diciendo que no irá al viaje. Entonces es como si nosotros negáramos una negación, negáramos algo que ya está en falso, ¿cierto? Pues queda verdad. Listo. Estas son otras. Esta simplificación uno la utiliza por lo general varias veces. ¿Por qué? Porque mire que esta simplificación lo que hace es abrirnos esas premisas simples que haya ya en esa premisa compuesta. Esta premisa o esta ley de la simplificación utiliza una conjunción, es una I. Entonces dice acá, P, I, Q. ¿Qué quiere decir? Si yo necesito esta, pues la saco. La respuesta puede ser la P. Pero si yo de esta expresión necesito la Q, pues la saco. La respuesta puede ser la Q.
Entonces, por lo general, cuando nosotros tenemos, digamos, dos expresiones en donde, venga, pero ¿qué aplicamos ahí? No sabemos qué aplicar. Entonces, lo que hacemos es simplificar, sacar una para poder aplicar otra ley. Entonces, esta de la simplificación se utiliza bastante. La ley de Morgan es como una igualdad, esta sí, pues, digamos, pertenece a otro tipo de leyes. ¿Y cuál es la ley una ley de inferencia, pero no muestra una igualdad? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nosotros tengamos una expresión que dice negación de P y Q? Es similar a decir negado P o negado Q. Entonces, den en cuenta que si nosotros necesitamos como romper esa expresión, entonces tenemos diferentes leyes que nos ayudan a eso, a romper esa expresión. Porque estas tres rayitas que están acá significa que es igualdad. O sea, que yo puedo decir esta expresión así, pero también da el mismo resultado cuando la digo de esta manera. Ley de la conjunción. A diferencia de la simplificación, que lo hace es que es separar, ¿cierto? Esta las une cuando yo tengo dos valores y digo ley de la conjunción, ¿cierto? Ley de la conjunción o de la adjunción, las uno por medio de una conjunción, o sea, de una I, aquí como está acá, ¿sí? Entonces, Carlos baila, Juan canta, Carlos baila y Julián canta. Las uno. Entonces, miren que esta es diferente. La simplificación separa, dependiendo de lo que yo necesite, y la conjunción o adjunción las une por medio de una conjunción o una I. La condicional, pues ya lo hemos visto, pero digamos, algo que es similar, equivalente, igual a un condicional. P, entonces Q, es como si yo tuviera negado P o Q. Contraria, P, entonces Q es igual a negado Q, entonces negado P. Entonces, ¿qué necesitamos identificar? Cogemos nuestras leyes de inferencia y las colocamos. Ley de la adición. Esta ley de la adición, ustedes me van a decir, bueno, pero ahí, ¿cómo así? Ay, perdón. La ley de la adición adiciona una proposición simple para llegar al resultado si la ley, si la tabla de verdad cumple con la tautología, ¿cierto? Entonces hay que mirarlo bien. Y hay que decir, Claudia camina o corre. Te date cuenta que yo puedo tener solamente Claudia camina, pero también tengo que decir que Claudia corre y no tengo entre mis leyes, no tengo una que me haga llegar a esa conclusión, entonces lo que hago es adicionarla. Es la ley de la adición. Entonces vamos a dar aquí unos ejemplos. P, Carlos se ejercita. Des en cuenta que este es el lenguaje simbólico, P entonces Q. Y este es el lenguaje natural. Si Carlos se ejercita, entonces tiene buen estado físico. Des en cuenta que primero partimos P y Q, y luego con esas P y Q las agregamos para llegar a la conclusión. Entonces, a ustedes le dan estas dos. P, entonces Q. Entonces, si Carlos se ejercita, entonces así es como se utiliza. Alguien de ustedes me preguntaba, profe, pero ¿cómo se utiliza el sí condicional? Pues así, miren. Si usted tiene aquí una flechita hacia la derecha, que es el condicional, si ustedes tienen una flechita hacia la derecha, que es el condicional, ustedes van a empezar su oración con el sí, como está aquí, miren. Sí, Carlos se ejercita, si Carlos se ejercita, entonces Q. Carlos tiene buen estado físico. Tiene buen estado físico. O también se puede escribir Carlos tiene buen estado físico, como a ustedes les parezca que lo entienden mejor. Ahora, segundo, negado P. ¿Qué es P? Carlos tiene buen estado, pero estoy negándolo. Carlos no tiene estado físico, buen estado físico. Por lo tanto, se encuentran los dos punticos. Negado
P, negado P. Yo miro P, Carlos se ejercita, pues negado P. Carlos no se ejercita. ¿Sí ven? Es como, perfecto, sí señora Paola, la flechita es sí, entonces. No solamente el entonces, sino es sí al comienzo de la oración, se ejercita, entonces, sí señora. Sí señora también. Entonces aquí vamos a mirar el silogismo hipotético, es completamente igual, o sea, es lo que ustedes deben hacer ahí en sus ejercicios. Ahorita vamos ahí entregados pues a hacerlo del ejercicio. ¿Listo? Ustedes miren aquí, P, entonces Q, Q, entonces R, por lo tanto P, entonces R. Ah, vamos a traducirlo en lenguaje natural, perfecto. Ana va de compras, Ana se gasta el sueldo, Ana se queda sin dinero. Si Ana se va de compras, si Ana se va de compras, entonces se gasta el dinero. La segunda, si Ana se gasta el sueldo, entonces se queda sin dinero. Se queda sin dinero. Por lo tanto, si Ana se va de compras, entonces se queda sin dinero. ¿Vieron? Punto por punto, pasito por pasito, teniéndole mucha atención, ahí ya está hecho primero y segundo punto. Listo, negación sí es fácil, porque mire, Valentina hizo la tarea, si se niega y se niega nuevamente, no es cierto que Valentina no hizo la tarea, o sea, que Valentina sí la hizo. Esta sí es un poquito más rápida. ¿Listo? Acuérdense que ustedes pueden mirar esto cuando ustedes quieran. Ahí en la plataforma está. Entonces ahora sí te llegó el momento. Ustedes teniendo pues la primera que yo les di en sus leyes de inferencia, dice, Valentina estudia ingeniería o estudia economía. Valentina no estudia economía, conclusión, Valentina estudia ingeniería industrial. ¿Qué ley de inferencia se aplicó? Entonces, miren en sus leyes y cuéntenme qué ley tiene la o pues en el caso de las leyes, la V. Modus tollendo ponens, modus MTP, MPTT o silogismo hipotético. La, listo, la A. Muy bien, eso está bien. Ahí es que lo que estamos aprendiendo a identificar las leyes. Y eso es lo que necesitamos para hacer la demostración. Ya van a mirar. Listo. Siguiente. Si me levanto temprano, entonces sí, ya sabemos que es con un entonces buscar por allá la ley y la que tiene entonces para mirar. Me levanto temprano, entonces llegaré temprano a clase. No llegué temprano a clase, o sea, estoy negando el consecuente, mire, la que está después de la flechita. ¿Qué ley diferencia aplico? TP, TT o PP. TT. Muy bien, muy bien. Vieron que ya es que ahí, obviamente uno las ve así y uno dice, uy, no, ¿qué es esto? Pero entonces va paso por paso haciendo y verá que ahí sí ya entiende mejor. Si se matriculan más del cupo de estudiantes en el curso, entonces se contratarán más tutores. Si se contrataran más tutores, entonces se amplía la sala de tutores. En conclusión, ojo que tenemos dos premisas compuestas por un conector. ¿Cuál? Si se matriculan más del cupo de estudiantes en el curso, entonces se amplía la sala de tutores. La C. Perfecto. Entonces, póngame cuidado. Al final, déjenme mirar, es que ya hay tantas cosas que no me acuerdo, pero bueno. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? A nosotros nos dan un ejercicio en donde nos colocan algo así, un argumento.
con ese argumento nosotros debemos sacar la expresión en lenguaje simbólico, y poder determinar la tabla de verdad, y de esa tabla de verdad llegar a una demostración. O sea, este es el ejercicio completo. Entonces, si Andrés está matriculado en el curso de programación, entonces no estudia ingeniería de alimentos. Andrés está matriculado en la UNAD o es buen estudiante. Andrés estudia ingeniería de alimentos y está matriculado en la UNAD. Por lo tanto, Andrés no está matriculado en el curso de programación. Muchas gracias, Su. Entonces, vamos a mirar. ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Acuérdense los pasos y pasos que hicimos, ¿no? Entonces, vamos a identificar primero P, Q, R, S. Vamos a identificar qué es lo que tenemos que estructurar. Entonces, vamos a decir, esta es una oración, vamos a decir las oraciones simples, ¿sí? Vamos a sacar las oraciones solitas. P, Andrés está matriculado en la UNAD. Q, Andrés estudia ingeniería de alimentos. R, Andrés está matriculado en el curso de programación. S, Andrés es un buen estudiante. Ya que nosotros hayamos identificado, ojo que de pronto nosotros, ¿qué podemos hacer para identificar las premisas? Aquí ya las identificamos, ¿no? Pero vamos a identificar, mire que una siempre cuando termina el entonces ahí ya como que empieza otra, ¿no? Entonces, de pronto, el tips que podemos, o con un punto, o por lo tanto, ya empieza otra expresión. O miren que alguna vez utilizamos la misma expresión, pero se negó. Eso no quiere decir que sea otra. Es la misma, pero negada. Listo. Ahora, vamos a colocar las expresiones y vamos a hacer esta expresión en lenguaje simbólico. Pero ¿cómo así en lenguaje simbólico? Dense en cuenta que nosotros primero lo que hicimos, venga, hago una cosita aquí, una cosita aquí, porque para esta expresión nosotros tenemos que leerla completa, ¿cierto? Para que nosotros podamos decir que esto va así, tenemos que leerla completa. ¿Cómo la leemos completa? Pues porque está acá arriba. Listo. Entonces, esta es la expresión simbólica, entonces aquí me dice, bueno, también tenemos que mirar esto, pues que no sabemos cómo las anotamos. R, entonces negado Q. R, Andrés estudia ingeniería de alimentos. Acá, Andrés estudia ingeniería de alimentos. Y negado Q. Q, Andrés estudia ingeniería de alimentos. Andrés está matriculado en el curso de programación. Entonces, den en cuenta que nosotros aquí solamente en la expresión debemos decir Andrés no estudia ingeniería de alimentos. ¿Por qué no? ¿Cierto? Porque la expresión, porque la proposición está negada. La proposición está negada. Pero no por eso vamos a colocar aquí un negado Q, no. Colocamos todas las proposiciones, siempre las vamos a colocar afirmativas. Así las necesitemos negada, pero vamos a colocar las afirmativas. ¿Listo? Ya teniendo esta partecita de arriba, que es todo el contexto, y esta, ya sabemos que la proposición, perfecto, sí señor, ya sabemos que la proposición está negada o está afirmativa según el contexto. Y al final decimos, Andrés no está matriculado en el curso de programación. Andrés está matriculado en el curso de programación, pues porque está negado, le decimos negado él, no está matriculado en el curso de programación. ¿Listo? Ahora, la sacamos aparte, entonces, con esta expresión anterior, a ver, que no podemos colocarlos todos ahí mismito porque pues no se ve bien, pero pues con esta expresión, ¿cierto? La más para arribita. Decimos, vamos a sacar por parejitas, P,
Entonces, negado Q, la primera premisa, P, O, S, segunda, tercera, Q, I, P, tercera aquí. Y como conclusión, mire que está lo que está después del entonces final, del final, no se me olvide. Después del entonces final, que es, en este caso es este, ¿cierto? Es el por lo tanto. Entonces, concluimos que, el por lo tanto, concluimos que, es este, hasta acá. Entonces, son 3 premisas y una conclusión. A esta conclusión tenemos que llegar. Sandra, ¿cómo vamos a llegar a esa conclusión? Pues vamos a mirar, a identificar qué leyes vamos a utilizar. Siguiente. Aplicación de leyes de inferencia. Entonces, nosotros tenemos estas 3 y tenemos que llegar a una conclusión, pues que ya la teníamos identificada, que es negador. Listo. Entonces, a partir de esta, nosotros vamos a decir que para que salga, para que nosotros creemos una premisa 4, vamos a aplicar la ley de la simplificación en la premisa 3. En la premisa 3 podemos aplicar la ley de la simplificación en la premisa 3. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué podemos aplicar la simplificación en la premisa número 3? ¿Por el conector? Por el conector, muy bien. No sé quién me habló, pero muy bien. Muy bien, Nina. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos, ¿aquí se puede aplicar la simplificación? No, tenemos un entonces. ¿Aquí se puede aplicar la simplificación? No, tenemos una disyunción. La simplificación única y exclusivamente se aplica cuando el conector es una conjunción, es decir, es una I. Muy bien, muy bien. Para que nosotros podamos llegar a esta conclusión que es negado R, necesitamos sacar una Q para poderla aplicar a otra parte, en este caso aquí, porque aquí está la R. Pero entonces necesitamos una Q donde podemos sacarla de aquí. ¿Qué me dice la ley de la simplificación? Eso es lo que toca estar pilos y mirar, no sé a dónde las dejamos, pero bueno, vamos a mirar aquí rápidamente. Ah, bueno, no, nosotros la bajamos o la miramos en una caja. Perfecto, sí. Entonces, mentiras, esas son las tablas de verdad. Bueno, las leyes son las que yo les entregué, que estamos a la manito, ¿sí? Entonces, miro que la ley de la simplificación me dice que cuando yo la aplico en una premisa, puedo sacar este valor o este valor. En este caso, saqué la Q porque es la que necesito. La Q me da como resultado de aplicar la simplificación en la premisa 3. Premisa 3, apliqué la simplificación, entonces me arrojó la Q. ¿Es claro ahí? Perfecto. Mira que acá nos envía... ¿Es esta? Pero te vamos a mirar. No, esta no es. Bueno, de todas maneras ya lo miramos. Entonces la sacamos aquí rápidamente. Nosotros como que la copiamos. Miren las cámaras acá. La vi. Uy. Entonces miren acá. Es que quiero verlas para que ustedes vean que lo que estamos diciendo que... Miren aquí. Aquí dice la ley de la simplificación. Vamos a sacar esta solita y vamos a llevarla para allá. Es perfecto. ¿Qué me dice la ley de simplificación? La ley de simplificación me dice cuando usted tenga una expresión que está unido con este conector, ¿cierto? Con la disyunción, con la conjunción, perdón, que es la I, P y Q, entonces puedo sacar una o puedo sacar la otra. O sea, la respuesta o la conclusión puede ser la Q, puede ser la Q también. Estas pueden ser 2 opciones de la simplificación. ¿Qué hicimos acá? Pues aplicamos esa ley aquí y sacamos la Q.
¿Listo? ¿Claro? ¿Hasta ahí? Ahora, dice, necesitamos llegar al negado R de nuestras premisas, que aquí ya tenemos una cuarta. Ahora, de estas 4 premisas, ¿qué ley voy a aplicar? De estas 4 premisas, ¿qué ley voy a aplicar para tener como resultado un negado R? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Vamos otra vez. Nos vamos a las leyes y empezamos a mirar. Podríamos utilizar esta, ¿por qué? Podríamos utilizar esta, porque tenemos una premisa que tiene un conector de entonces, y ahí está la R que yo necesito. ¿Cómo hago para sacar el antecedente? Vuelvo otra vez acá. Estamos poniendo, juega con el antecedente, pero como resultado hay el consecuente. Esta Toledo Tollens juega con el consecuente, pero el resultado que yo tengo es el antecedente negado. ¿Cuál me sirve entonces ahí? Tollens, Hugo, mírenlo bien. Acuérdense que yo lo que necesito es mira, lo que yo necesito es sacar la N negada. Entonces, aquí me arroja la Q, el antecedente. Tollens, ¿cierto, Diana? Perfecto, perfecto. Entonces, aplico la ley Toledo Tollens y saco la R negada. Y llegué a mi conclusión. ¿En dónde la apliqué? Yo apliqué utilizando la P1, que es R entonces negado Q, y la que saqué primero. ¿Sí ven que yo necesito sacar una para poder aplicar la otra ley? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Entonces yo hice algo así. Entonces les voy a mostrar algo como para que quede un poquito más entendido. Entonces voy a mirar aquí. Espérenme, ya les muestro una cosita acá. Ay, espérenme. Ay, divino niño, ¿qué pasó? Espérenme un segundito, yo aquí coloco acá. Yo esto. Pero no quiero que esté así. Listo. 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 Para Claudia. Quiero que mires aquí, Claudia. Yo lo que dije fue qué ley debo aplicar. Yo con estas necesito mirar qué aplicar. Mira que yo apliqué acá la simplificación y saqué la Q, ¿cierto? ¿Esa es clara, Claudia? O sea, como yo apliqué aquí la ley de la simplificación y saqué de esta, perfecto. Mira que acá entonces ya tengo la Q, ¿ves? Ya tengo la Q. ¿Qué me dice la ley Toledo Tollens? Me dice la ley Toledo Tollens. Si usted tiene una premisa que tenga un condicional, sí la tengo. Si usted tiene una premisa que tenga el consecuente, sí lo tengo. Que sea negado o que no sea negado, lo tengo. ¿Qué es lo que me pide la ley? ¿Dónde está la ley? Aquí. ¿Qué es lo que me piden? Antecedente, consecuente, ya tengo esta, que en mi caso es la R y el negado Q. Y ya tengo la otra, que es una premisa solita, que tiene que ser igual que el consecuente. Venga, a ver, yo miro, este es el consecuente y este es igual que el consecuente. ¿Ves que es Q? ¿Qué quiere decir eso? Que ahí sí puedo aplicar la ley. ¿Cómo la aplico? Así como la tengo aquí. Pues trate lo posible de hacer magia, porque pues está como complicado, pero ¿qué es lo que yo hice? Esta y esta para poder, espérate, yo coloco aquí una cosita más rápida. Entonces, cogí, voy a quitar esto, cogí esta y dije, sí puedo aplicar la ley TT. ¿Por qué? Porque cumple con lo que ella me pide. ¿Qué hace la ley TT? Es como si simplificara estas dos, borro esta con esta, y me queda el negado R, que es lo que hace la ley. Mira lo que hace la ley. ¿Alguien tiene abierto su micrófono, por favor? Que nos colabore.
Listo. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Ves? Entonces toca ir despacito por pasito, por eso tienes que mirar qué premisas te dan para poder crearlas. Sandra, que uno utiliza más, sí, puede salir P4, P5, P6, dependiendo de lo que vayas a utilizar. Mira, acá salimos hasta P5 ya dando el resultado. Sandra, que podemos no utilizar una, también, si no van a utilizar una, pues no la utilizan, porque el método que usted escogió para llegar a esa demostración lo hizo así. ¿Que podemos utilizar? ¿Que hay un solo camino? No, hay varios. Claudia lo puede hacer de una manera, en cambio Jenny lo puede hacer de otra manera. Pero tenemos que llegar a esta conclusión, que fue lo primero que nos dijeron, mire, tenemos estas premisas y tenemos que llegar a esta conclusión, ahí llegamos. ¿Cómo llegamos? Con estas 3 premisas, aplicando las leyes y llegamos a la demostración. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Que esta ley, debemos estar como por acá, no, ahí ya llegamos a la, que estas leyes que nosotros aplicamos nos llevan a demostrar que sí es un argumento veraz, que sí se puede hacer. ¿Listo? Ahora sí, vamos a la aplicación de, bueno, otras, vamos a mirar. Dice, la siguiente forma, ay, pero ya 0 de 4, no, no hemos hecho nada. La siguiente forma corresponde a cuál ley de inferencia lógica. Entonces, miren allá en su resumen y dígame, ¿cuál ley de inferencia lógica, tolendo toles, poniendo poles, tolendo poles, corresponde a P, entonces Q, P, y como resultado concluimos Q? MPP. MPP juega con el antecedente o con el consecuente, con el antecedente, y como resultado tiene el consecuente, listo. Bueno, ya empezamos a entrar al contexto y empezamos a mirar y empezamos a, ok, listo. Muy bien. Siguiente. Dice, Javier va a cine o va al estadio. Ojo, porque aquí sí tienen que construirlo. Javier va a cine o va al estadio. Si Javier va a cine, entonces Javier sale con Sofía. Si Javier va al estadio, entonces Javier sale con Gabriela. Entonces, ahí yo puedo decir ya que la primera es una proposición compuesta que está unida por un conector de la disyunción o, y tiene 2 más que están con un condicional. ¿Cuál es esa ley? De las que vimos, ¿cuál es? Hipotético, disyuntivo o tolendo toles. ¿Ah? ¿Disyuntivo? ¿Seguros? Perfecto, muy bien. Disyuntivo. Hipotético. Ok. Entonces, pónganme cuidado. En un resumen que nosotros tenemos de ley, ustedes tienen que mirar varias cositas, o sea, digamos, por lo menos, en el silogismo disyuntivo y en la simplificación disyuntiva, manejamos las mismas 3 expresiones. 3 expresiones que tienen. La primera tiene una disyunción, una O, y las otras 2 tienen una condicional. Pero como respuesta, el silogismo disyuntivo tiene la unión o una proposición compuesta por un condicional disyunción. Miren acá. Conclusión, Javier sale con Sofía o Javier sale con Gabriela. Silogismo disyuntivo. Entonces, ojo que también tenemos que mirar eso. ¿Listo? Muy bien. ¿El arriendo se mantiene válido o el dueño es responsable de las reparaciones? El arriendo se mantiene válido o el dueño es responsable de las reparaciones. El dueño no es responsable de las reparaciones, por lo tanto, o en conclusión, el arriendo no se mantiene válido. Esa es TT, PP o TP.
Miren bien, por favor. Mire que el conector de aquí es una O. Perfecto. Ojo que estos dos tienen condicionales. Listo. Para poder aplicar el método de leyes de inferencia a la tabla de verdad debe haber dado como resultado una tautología, una contradicción o una contingencia. Cuéntenme ahí, pues. Esperen, yo coloco esto. Perfecto, una tautología, muy bien. Ay, yo llego a pasar. Envío por favor otra vez el link de asistencia, ¿vale? Qué pena con ustedes, están interrumpiendo, pero pues cuando estamos solitas no hay nada. Perfecto. Ahí ya, pues esta es la explicación. Uy, mira cómo volvimos la presentación. Espérate, dejamos todo normal como estaba. Listo. Listo. Realmente pues este como es el barrido de todo lo que es la unidad, el barrido de lo que estamos viendo en este momento, pues espero de pronto pues haber subsanado muchas dudas que ustedes tengan, poder de pronto llevar a través del juego, a través de instrumentos de multimedia tecnológicos, digamos, muchas inquietudes. No olviden, por favor, no olviden que siempre está a la mano. Acá una cosita más, ¿no? Todavía falta una cosita, un cuadrito más. Este cuadrito, ¿qué es lo que tiene? Este cuadrito tiene un formulario. Ya hablo del formulario El formulario, en donde este formulario ustedes pueden empezar a hacer estas preguntitas. Profe, si yo en este formulario puedo presentarlo y mirar, ay, espérate. Y si me saco, si me equivoco, no importa, tiene ya solamente con la asistencia tiene 50 puntos. Mire, este es el 2. Voy a enviarles ese es el 1, perdón. Voy a enviarle el que es, el de una vez de las 2. Tiene 50 puntos, lo presente o no lo presente. ¿Por qué les digo que lo presenten? Sí, pues no importa si se presenta o no se presente. ¿Por qué les digo que se presenten? Porque con estas preguntitas, mire, estas preguntitas que empezar ahora, estas preguntitas que ustedes tienen aquí para abajo, este es el del primero, ya les paso el del segundo. Ustedes están aquí estudiando para el POC. ¿Qué es el POC? Prueba objetiva cerrada que se hace al final del curso, ¿cierto? Se hace al final del curso y tiene una ponderación de 125 puntos. Entonces, ustedes se están preparando aquí porque estos formularios que nosotros tenemos acá es tipo POC. Mira, qué pena con ustedes aquí también. Formulario y encuesta de satisfacción. También debemos llenarla, pero ya se las envío. Es con este formulario ustedes colocan aquí y van estudiando para esa evaluación final. O sea, varias de las preguntitas que nosotros colocamos acá son muy parecidas, por no decir iguales, son muy parecidas a lo que ustedes van a ver al final del curso, ¿cierto? Entonces, ustedes háganlo varias veces hasta que no se equivoquen, háganlo varias veces y ahí mismo al final pues les da el resultado. Ya les comparto esta es de la primera unidad, pues no sé si lo tengan, y ya les comparto el de la segunda unidad, que es el bilearning que estamos haciendo hoy. Permítanme un momentito. Bueno, así algún tipo de... Ah, listo. De una vez les envío Entonces, este es de conjuntos. Conjuntos es este. Y el de leyes de inferencia, digamos que sean leyes de inferencia. Leyes de inferencia es este otro. Leyes de inferencia, ya te lo envío. Espérate que es que está aquí, pero no.
Pero 8, 3, ya. Ujú, ujú. Ya recibieron el otro, ¿sí? Este de conjuntos. Ese de conjuntos también. Y si es el caso, de que nos escriban para que después les enviemos el último. A mí no me dices. Ya están todos. Y una vez les voy a compartir todos, ¿vale? Para que ustedes empiecen a practicar. Entonces, ahí está. Es sesión 1, sesión 2, sesión 3. ¿Qué quiere decir? Tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Ese es lo que hacen ustedes de los 3 formularios. Los 3 formularios para que empiecen a estudiar de las 3 unidades, o sea, de todo el compilado. Listo. Entonces ya hicimos lo de la asistencia. ¿Qué otra cosa hay? Que no se me olvide. Listo. Por último, agradecerles muchísimo por su asistencia. Espero pues hayan comprendido el tema. Y cualquier cosa, pues no olviden que no tienen que buscar ayuditas afuera. Nosotros estamos aquí. Ustedes ya pagaron su matrícula y sin ningún costo vamos a estar muy, muy pendientes de ustedes. Escríbanle por favor a sus tutores. Cuando necesiten, digamos, el resumen de leyes de inferencia o el resumen de tablas de verdad, todo, nosotros podemos enviarles. ¿Por qué? Porque es muchísimo mejor, porque pues son los temas que están tratando dentro de la actividad. Entonces ya es algo como específico, ¿listo? Muchísimas gracias, mil bendiciones a todos, que estén muy bien. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Y la encuesta de satisfacción, disculpe, Señora, ¿qué necesitas de la encuesta de satisfacción? ¿la enviaste para podértela Sí, diligenciar? señora. Sí, Ay, no señora. la vi, no la vi, no la vi, no la vi. No te preocupes, voy a volverla a enviar. Es que pues como se envían tantas cosas, es Y quedé un difícil. poco confundida. Hice una pregunta, pero pues sé que llegan muchos al tiempo, no Dime, alcanzas dime, a contestar. cuéntame qué necesitas. No te preocupes. Los ejercicios, el link que enviaste para hacer ejercicios, esos no es para puntos, es para estudiar. Eso no es para puntos, es Ok. para estudiar para la POC. Sí, señorita. Ah, listo, vale. Muchísimas gracias de verdad por la explicación. Vale, no te Hasta preocupes. luego. Sí, mira, ella acaba de enviar los dos, el formulario y la encuesta de satisfacción. Listo, gracias. Vale, bendiciones, que estés muy bien. Chao, chao. Igualmente, chao. Profe, buenos días. Dime. Claro que sí, cuéntamelo todo. Es que yo ya había enviado un documento, pero no ha sido retroalimentado Un documento, ¿a dónde? en la plataforma. ¿En el foro? Sí, profe. ¿Cuándo? Uy, hace rato, profe. Y no que es que quería Porque el saber. viernes, Ah, o 13. sea, hasta el viernes no se recibió nada más. O sea, lo que quedó el viernes no más. Porque pues en este momento estamos en calificación. Entonces, por eso se dicen 3 días antes y eso que pues se terminaba el domingo, ¿no? O sea, el viernes no debería, pero sí, claro, también revisamos el viernes y estamos en calificaciones. Espera tu calificación y cualquier cosa, pero tú también lo cargaste a la plataforma. No, profe, pero estamos hablando de la tarea 2, aplicación y cuantificaciones. Ay, qué pena contigo, pero es que esa no la hemos mirado. No lo hemos mirado Ah, todavía porque hasta este fin de semana terminamos con calificaciones. ¿Sí? Ya sí, aquí sí, de para señor. allá ya hay retroalimentaciones totales en unidad 2. Sí, señor. Sí, Un sí, poquito no, de a espera. esa me refiero. Listo. Sí, señor. Vale. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, que estés muy bien. Bueno, chao.